Amada familia de la fe, bienvenidos a un nuevo culto virtual. Ya corresponde al domingo 25 de julio, ya próximos ya a finalizar el mes de julio. Sean bienvenidos y los invito a orar para que comencemos con el mensaje de hoy. Acompáñeme ahí en su casa para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por por este nuevo día de vida. Te damos las gracias por permitirnos, Padre, congregarnos virtualmente. Te damos las gracias porque tu palabra, Padre, no está en pandemia, no está en cuarentena, no está encerrada, porque tu palabra sigue llegando, Padre, a cada hogar, en distintos lugares del mundo, Padre. Tu palabra se sigue predicando. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, le ruego que bendiga a cada persona que está escuchando, Padre, el sermón, que saques toda distracción de cada hogar, Padre, para que podamos estar atentos a tu palabra, Padre. Saca todo lo que te estorba de hombre, Padre, saca todo lo que te estorba de Luis, para que tú uses un instrumento conforme a tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, que tu palabra hoy día, Padre, venga a transformar vidas, que venga a darnos crecimiento a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Envía ángeles, Señor, a cada hogar, a cada lugar, acá mismo donde se está predicando, para que la batalla, Padre, sea ganada, para que tu palabra fluya sin ningún inconveniente, sin ninguna adversidad, sin ningún tropiezo. Gracias, Padre, y la gloria es a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a continuar con Primera de Juan. Se había suspendido un par de semanas. Retomamos, hoy día toca Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a tocar los primeros dos versículos. Primera de Juan 3, versos 1 y 2. Dice así tu Biblia, hijos de Dios. La palabra dice así en los dos versículos, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Qué tremendo privilegio, qué tremenda palabra. Somos hijos del Dios vivo, del Dios viviente. Y ese es un privilegio que nos distingue, que nos diferencia del mundo, de la creación de Dios. Nos diferencia porque no somos solamente creación, somos hijos. Ahora quiero leer, mientras desarrollaba el estudio, salió el tema de las tremendas cualidades que tiene nuestro Señor. Decía que mientras desarrollaba el sermón, eh, el Señor me hacía reflexionar en cuanto a las maravillas, ¿cierto?, de Él. Y somos hijos del Dios viviente, somos hijos del Dios viviente. Entonces, aquí anoté las diversas expresiones compuestas en que se utiliza completan la revelación de la naturaleza y carácter de Dios en relación con el hombre. Y empecé a ver cuál de todas podía compartir y ahí el Señor me hizo detenerme en Jehová Jireh. Jehová Jireh,
algo que tenemos todos los cristianos interiorizados, ¿cierto? Dios es nuestro proveedor, Jehová proveerá, y muchas veces hablamos de Jehová Jireh. Entonces, eso quise como aclarar un poquito, antes de seguir desarrollando el sermón, eh, esto de Jehová Jireh. Mira, anótalo, como siempre, anótelo. Génesis 22, 13 y 14. Dice así la palabra. Dice tu Biblia así: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, viene nuestra pregunta. Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová nuestro proveedor. La pregunta es, ¿proveedor de qué? Y quiero aclarar esta definición y seguimos con el estudio. Normalmente se utiliza mucho que en la cocina de las casas de los cristianos, se pegue ahí en el refrigerador: Jehová Jireh es nuestro proveedor. Algo que es totalmente verdadero, que Jehová es nuestro proveedor, ya, pero Dios provee para nuestros alimentos, por ejemplo. Dios provee para nuestro trabajo. Es más, muchos textos de la Escritura muestran a Dios como un fiel proveedor. Voy a darle la explicación en unos segundos de por qué Jehová Jireh es más profundo que lo que nosotros creemos, y que va a ser de bendición para su vida el que se pueda aclarar esto. Hay muchos textos que hablan del Dios proveedor, que Dios provee para nuestro alimento, nuestro trabajo. Anótalo, Salmo 37, 25, un salmo conocido, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tremendo, tremendo versículo. No hay justo desamparado, e incluso ni su descendencia tiene que mendigar pan. Hablamos de un Dios proveedor. Texto conocido, el otro ejemplo, Mateo 6, 26 al 34, que también habla de la provisión. Dice así, Mateo 6, 26 al 34. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Sí, claramente. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. La palabra inmediatamente pone las cosas en su lugar. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, es decir, de los que no son hijos de Dios, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Verso 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Con esos dos ejemplos creo que es bastante
y son suficientes para demostrar que tenemos un Dios proveedor. Pero quiero volver a Jehová Jireh. Un problema, lo voy a leer para no saltarme alguna palabra y que eso impida que entienda la explicación que quiero dar. Un problema que que se suele cometer con frecuencia es el de interpretar los textos de la Escritura en forma aislada. La hermenéutica bíblica es el arte y la práctica de interpretar los textos de la Biblia de manera correcta y dentro de los principios establecidos como regla. Uno de esos principios, y quizás el más importante, es nunca interpretar un texto fuera de su contexto. Y en ese sentido es en el cual debemos analizar Génesis 22:14, donde Abraham dice que tenemos un Dios, Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Es en ese contexto, ¿ya? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. El contexto usted lo conoce, ¿cierto? Abraham ya estaba avanzado en edad y es llamado por Dios a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Ahí si algún momento estudiamos eso, es tremendo. Cuando se estudia profundamente esos versículos, es tremendo. Dios, Abraham llama a Dios para que él vaya a ofrecer a su hijo Isaac como prueba de su fe. Y la obediencia de Abraham es un reflejo de la extrema confianza que él tenía en el Señor. Así que Abraham va a la montaña, ¿cierto? Al monte, dispuesto a sacrificar a su hijo. Y en el momento en que él iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? El ángel de Jehová se aparece para impedirlo. Eso está en Génesis 22:12. Y lo que sucedió es que Dios había provisto de un carnero que estaba enredado en una zarza, el cual vendría a tomar el lugar de Isaac para ser ofrecido. Entonces, acá también anoté y quiero leérselo. Dice, la exclamación de Abraham es una señal que apuntaba hacia el futuro. Aquí estamos entrando en donde cómo debemos analizar Jehová Jireh, ¿ya? La exclamación de Abraham es una señal que apuntaba hacia el futuro, a la forma en la que Dios también ofrecería esta vez a su propio hijo, a su único hijo, como un sustituto por el pecado de aquellos a quienes él habría de salvar. Se fija que es más profundo que Jehová se preocupe de que tengamos alimento. Era algo lo que sucede ahí entre Abraham y Isaac, y lo que exclama Abraham es algo hacia el futuro, hacia lo que venía. Nunca debemos perder de vista el propósito general de las Escrituras, el cual es revelar desde un principio el plan redentor de Dios, Cristo. Eso es lo fundamental de la Escritura y eso es tremendo. Tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre compasivo, tenemos un Padre justo que reconcilia al mundo a través de la muerte de su propio Hijo. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Ahora, lo que sucede con Jehová Jireh es una provisión palpable. La verdad de un cordero sustituto no es una idea abstracta que quedaría ahí ahogada en el Antiguo Testamento, no. Cristo, por eso decía que apuntaba hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo es identificado más adelante en el tiempo como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, lo que dice Abraham de Jehová Jireh tiene un sentido de la provisión que va a dar Dios más adelante para el pecado de todo aquel que en él cree. Perdón, para que el pecado sea perdonado a todo aquel que en él cree. Entonces Cristo es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso es una afirmación gloriosa. ¿Dónde sale eso? Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan, este Juan es Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo algo glorioso y tremendo. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fija cómo lo que sucede entre Abraham e Isaac viene en el futuro, cuando Juan el Bautista dice, ve a Jesús y reconoce y dice, he aquí con nosotros, gloria a Dios por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es quien descubre por primera vez, ¿cierto? Y de manera explícita esta gran verdad en el Nuevo Testamento. He aquí, Cristo habría de ser la provisión que quitaría el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que quería profundizar de Jehová Jireh, porque el Señor puso en mi corazón hacerlo, porque creo que es necesario. ¿Ya? Jehová Jireh apunta a esa profundidad, ¿ya? A que Cristo habría de ser la provisión que quitaría el pecado del mundo, tal como hubo un cordero sustituto para que Isaac no tuviera que ser sacrificado, para que tú y yo no suframos las consecuencias del pecado. Más adelante Dios envió a su Hijo, y Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y damos gracias al Señor por eso, porque es profundo y porque muestra el amor, la misericordia, la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha provisto el medio por el cual el mundo pecador y perdido será reconciliado con su justicia. Eso es tremendo. Ya nuestra salvación no tiene un plan B, no hay plan B. Cristo es el único plan, es el plan A, no tenemos un plan B. Y si hay algún lugar en la casa en que Jehová Jireh debe estar, no es en la cocina, cuando tú pones esas cositas que se pegan en el refrigerador. Si hay un lugar donde Jehová Jireh debe estar, no es en la cocina, sino en nuestro corazón, ardiendo como una llama que no se consume, fluyendo como río de agua viva. Esa es la aclaración que quería hacer, y volvemos a nuestro texto central de Primera de Juan, capítulo 3. Decía que somos hijos de Dios, un Dios, y ahí viene por qué profundicé con Jehová Jireh. Somos hijos de un Dios que es proveedor de todo lo nuestro, incluyendo nuestra salvación, de un Dios sanador, de un Dios que transforma vidas, de un Dios que restaura vidas, de un Dios que no rechaza, de un Dios maravilloso. Somos hijos de ese Dios. Por eso Juan nos dice en el verso 1 de Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan nos está diciendo, mirad, es un llamado a poner atención en algo. Mirad. En el fondo, despierta, detente, deja de hacer lo que estás haciendo. Préstame atención por un momento. Está diciendo Juan, mirad. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué lo interpreto así? Porque
Hoy vivimos en un mundo en donde todo corre deprisa. Hoy vivimos en el mundo de la generación microondas. Quiere apretar un botón y que todo esté listo. A través de un teléfono tenemos el poder de todo el mundo. Eh, Todo tiene que ser ahora y rápido, y que no hay tiempo a detenerse a admirar las cosas de Dios, no hay tiempo de detenerse a escuchar cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Por eso insisto, y cada prédica lo voy repitiendo, de que en lo que nosotros creemos como iglesia es que somos la última generación, es que estamos en los tiempos finales, y es que estamos en los momentos en que próximos a que la iglesia va a ser arrebatada. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, el mundo va a sufrir el juicio de Dios, producto de su indiferencia a Dios y producto del pecado. Entonces, no hay tiempo para contemplar las maravillas que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Por eso Juan nos dice: mirad cuál amor, ¿ya? O sea, la atención de Juan está haciendo hacia eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿ya? Un amor diferente que nos invita a maravillarnos. La pregunta: ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Texto conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo tiene que estar plasmado en el corazón de cada hijo de Dios, porque es lo que nos va a poder permitir vivir y caminar de fe en fe. Porque cuando los tiempos son difíciles, y esta dificultad va a ir aumentando en la medida que avance el tiempo, y por eso es importante que como cristianos no nos desviemos de eso, porque lo frecuente y lo común y corriente es que nos desviemos y que caigamos en cosas que hace el mundo, este sistema anti-Dios que se explicó, y nos vamos olvidando de esto, Entonces, ¿qué hizo Dios para que seamos sus hijos? Otra pregunta. Somos sus hijos porque Él dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Ya? Son palabras simples de escuchar y son palabras simples de leer, pero son profundamente espirituales, y para el Hijo de Dios es un desafío. Fíjate que, no sé, cuando nos toca pasar por dificultades, y creo que muchos hermanos de esta iglesia lo han compartido, cuando tenemos que realizarnos exámenes médicos importantes, siempre entramos ahí cantando una canción en nuestra mente, entramos orando ahí, y, y un consejo: cuando estemos pasando por tiempos de angustia, traigamos a la memoria estas canciones cuando adoramos al Señor, cuando alabamos al Señor, o estos versículos tremendos en donde nos hace recordar qué nos ha dado Dios. Y Dios nos ha dado algo que no nos alcanza nuestra vida para poder pagarle lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso digo que es profundamente espiritual. Y es en ese contexto que Dios quiere una relación con sus hijos verdadera, una relación de dependencia de sus hijos a Él, de admiración de sus hijos hacia Él, y una relación de amor y de ternura. Yo tengo que mirar a Dios con amor y con ternura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios, nos dice Juan. Entonces, no somos fruto de la religión, amado o amada que estás escuchando. No somos fruto de la religión. Al contrario, la religión aleja a las personas de Dios porque las mete en sistemas ideológicos, ¿ya?
y podemos hablar ahí un culto completo sobre los tipos de religión y cómo el hombre se seca espiritualmente en su búsqueda de Dios, ¿ya? Porque la religión los va secando. Nosotros somos fruto del amor de Dios, somos frutos del amor de Dios. Y otra pregunta, ¿cómo nos convertimos en sus hijos? Antes de ser sus hijos, nosotros éramos creación de Dios, y hay una gran diferencia entre creación de Dios e hijo de Dios. ¿Ya? Cuando Apocalipsis 4:11, anótalo, Apocalipsis 4, verso 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Él creó todas las cosas, pero hay una diferencia entre los que son creación de Dios y que nunca van a salir de eso, y los que son hijos de Dios y que tenemos un futuro distinto, que lo voy a profundizar en unos segundos más adelante. Entonces, tenemos que tener claro que nosotros, los seres humanos, somos creación de Dios, ¿cierto? No somos el fruto de una gran explosión, como dicen los científicos, ni tampoco somos el fruto ni la descendencia de un mono y estamos buscando el eslabón perdido. Nosotros creemos que Dios hizo la tierra y todo lo que existe, todo lo que existe. Entonces la pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. Todos somos creación, sí, todos somos creación, pero hay requisitos para ser hijos. El Evangelio de Juan 1, en el Evangelio de Juan 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, ahí empiezan los requisitos en el Evangelio de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen, segundo requisito, recibirlo, a todos los que le recibieron, después a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo quiero profundizar con la Nueva Traducción Viviente. El mismo capítulo, Juan 1, versos 12 y 13, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tremendo derecho. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dios, Él es quien nos escogió, quien nos llamó. Entonces, los requisitos es, la palabra dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y hoy día, si estamos en un culto virtual, y hace 1 año y medio atrás estábamos en cultos presenciales, es porque usted un día recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, porque usted un día creyó en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice en el mismo capítulo 1 de Juan, verso 10, vino al mismo mundo que lo había creado, que él había creado. Mira qué profundo. Juan 1, verso 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, el mundo lo rechazó. Y qué privilegio para nosotros que estamos hoy día acá y para cuántos hermanos que hoy día están en un culto en el mundo, somos hijos del Rey del universo y eso es maravilloso, La pregunta, ¿por qué el mundo lo rechazó? Avance de Juan 1 a Juan 3, estoy hablando del Evangelio de Juan, o anótelo, Juan 3, 18 al 21. ¿Por qué el mundo lo rechazó? Dice, no hay condenación para todo el que cree en él,
pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La palabra es simple, es muy profunda, pero es simple, fíjate. Yo creo que el hombre se tropiezan los hombres con su vanagloria, con sus propios pensamientos, con su orgullo, porque yo no entiendo cómo no pueden entender esto, si bien la palabra dice que el entendimiento han sido cegados para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay que orar por quienes no conocen al Señor. Dice verso 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Tremendo. Entonces, el mundo rechazó la luz y amó la oscuridad. Y si tú lo traes a hoy día, esto auméntalo por muchas veces. El mundo sigue rechazando la luz, pero ahora en un 2.0 o en un 4.0 y abrazando la oscuridad también en un 4.0, porque las cosas están cambiando, porque los mensajes ya no son como antes, que eran mensajes donde subliminales o mensajes que no eran tan claros. Hoy día son descarados los mensajes que está entregando este mundo en oscuridad para pervertir las personas que quieren buscar al Señor o que necesitan encontrar a Dios. Por eso cuando creemos en Jesús y nos convertimos en sus hijos, pasamos a ser enemigos del sistema que gobierna el mundo. Recuerde que yo le expliqué las definiciones del mundo hace un par de cultos atrás, y cuando dice de este sistema que es enemigo de Dios, es de este sistema que gobierna el mundo. Este sistema del mundo tiene otras prioridades totalmente contrarias a las prioridades de Dios. Este sistema del mundo busca congraciarse con las personas importantes del mundo para tener contactos y subir de acuerdo a los contactos, de acuerdo a la clase social, de acuerdo a las personas famosas, de acuerdo a las personas importantes. Este mundo invierte más tiempo en buscar seguidores en Instagram que seguir a Cristo. Y este mundo no tiene ninguna, como prediqué el culto anterior, no tiene ninguna justificación para ser salvos del juicio que viene. Recuerde que la semana pasada prediqué de Romanos capítulo 1, que es una palabra tremendamente fuerte. Entonces, no hay justificación ni hay explicación. Las cosas son así. El hombre busca la felicidad sin Dios y el hombre busca y se deleita en las ideologías. Al hombre le gusta ser ideologizado y le gusta más encima señalar y reírse de quienes hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Como cantamos una canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ellos se burlan, el mundo se burla de eso, pero ellos están presos de ideologías que los van a llevar a una eternidad sin Dios. Volvemos al texto central de Primera de Juan 3. Recuerde que hoy día estamos tocando solamente el versículo 1 y 2. Verso 2, tremendo versículo, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué interesante, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice la palabra, amado, amada, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo, porque le veremos tal como Él es. Entonces, tengo un texto que nos va a ayudar a entender mejor este versículo 2 de 1 de Juan 3 que acabo de leer.
Anótalo, está en 1 Corintios 15, versos 50 al 53, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que explica de una forma más clara este evento glorioso que vamos a vivir como hijos de Dios. Presta atención, amada iglesia, cuando ya llevamos 35 minutos y estamos a 4 minutos de terminar. El siguiente texto nos ayudará a entender mejor el versículo que acabo de leer. 1 Corintios 15, versos 50 al 53 de la Nueva Traducción Viviente. Está hablando Pablo, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Tremendo. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, esta generación, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Estoy leyendo el verso 53. Pues nuestros cuerpos mortales, estos cuerpos enfermizos, nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Es decir, iglesia, lo corruptible se va a vestir de incorruptible y lo mortal se va a vestir de inmortalidad. No más enfermedades, no más dolores, no más envejecimiento y todo lo que tenemos que luchar cada uno a medida que vamos avanzando en edad. Es una tremenda noticia porque nos habla del arrebatamiento, pero nos habla de qué va a suceder con nuestros cuerpos. Entonces, tenemos nuestra esperanza es Cristo, y en un día cercano, de repente, estos cuerpos mortales, frágiles, que envejecen, serán transformados y vestidos de inmortalidad. La muerte será conquistada y no tendrá poder sobre nuestras vidas. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted pensaba que ser cristiano era congregarse, leer la palabra y orar, está en toda la razón. Pero hay más cosas dentro del propósito de Dios, hay más felicidad para nosotros, hay más esperanza, hay más. Falta la experiencia gloriosa que dice la palabra de ser semejantes a Jesús, de tener un cuerpo glorificado como Jesús tuvo después de su resurrección. Y eso es profundo, eso es una noticia maravillosa por la cual damos gracias a Dios. Por lo tanto, para vivir todo esto, tenemos que ser hijos. Por lo tanto, si usted no está viendo este sermón y no ha recibido a Jesús, es el tiempo que lo haga. Es el tiempo que lo haga. Yo lo he compartido en sermones anteriores. Tú puedes entregar tu vida a Cristo. Aún en tu pieza, si conoces a alguien, no, estamos virtualmente, si tú conoces a alguien de la iglesia que sea un líder de la iglesia, cualquier líder de la iglesia, puedes pedirle que te ayude a recibir al Señor. Basta acercarnos con un corazón arrepentido, hacer una oración y el Señor nos va a recibir y se va a producir un evento espiritual maravilloso. Entonces es tiempo que lo haga. Voy a poner un ejemplo, anótalo, Romanos 10, versos 9 y 10. Romanos 10, versos 9 y 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, si declaras, ¿cierto?, con la boca, abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, porque tú crees en tu corazón, y es por declarar abiertamente
tu fe que eres salvo. Pasamos a ser justos y salvos delante de Dios. Tremendo. Por creer y por declarar que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, si sientes que en el mundo no hay lugar para ti, si te sientes discriminado por tu fe por el mundo, o te han dicho en mi corazón no hay espacio para ti, o te han dicho no me caes bien, o te han dicho no quiero ser tu amigo porque no me interesas, quiero que tengas claro hoy día que Dios tiene una morada para ti en el cielo. Para cada hijo de Dios, Dios tiene una morada en el cielo. No necesitas postular a un subsidio para llegar a esa morada. Ya está. Y a Dios no le interesa tu pasado ni le interesan tus equivocaciones. Dios quiere una relación personal contigo hoy día. Hoy día, tanto para el que está frío, para quien ha perdido su primer amor, como para el que nunca ha tomado una decisión por Cristo. Es el momento, amada iglesia, de que tomes una decisión por Cristo. Ve las noticias en los medios de desinformación y aún los medios de desinformación nos están mostrando lo que está sucediendo en el mundo, las tragedias que hay en China, en Rusia, en India, con las inundaciones, con los socavones, la cantidad de terremotos que hay en el mundo y el avance de la agenda de las tinieblas no hace otra cosa que alertar, que sonar las trompetas para que el mundo se prepare para el evento del retorno del Señor. El Señor viene, iglesia, y viene, lo crea yo o no lo crea yo, lo creas tú o no lo creas tú. Nosotros no somos, no depende de nosotros. Por eso te desafío a que si perdiste el primer amor, vuelve al primer amor, arrepiéntete delante del Señor y empieza a caminar en fe cada día, de fe en fe. Y si no lo conoces, como te expliqué antes, te invito a que hagas una oración ahora, en este momento. Vas a repetir conmigo la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, voy a tu presencia, Señor, para pedirte perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Quiero cambiar mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ven a morar en mí, amado Espíritu Santo. Te necesito. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis errores y creo en tu palabra. Creo que tu palabra, Señor, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero el regalo de Dios viene a través del Evangelio de la cruz de Cristo. Por eso yo tomo el sacrificio de Cristo y yo creo que Cristo fue a la cruz en mi lugar. Creo que Cristo fue a la cruz en mi lugar. Por eso te recibo, Jesús, amado Jesús, te recibo para que tú seas el Rey de mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, el mundo espiritual, hubo un movimiento y hubo una acción en el mundo espiritual. Hay fiesta en el cielo porque hay una persona que se libra del infierno.
y hay un hijo más, que hay un hermano más en la familia de la fe. Eso es. Espero que haya sido una palabra de bendición. Espero que tengas una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, en un nuevo culto virtual. Con amor en Cristo, Pastor Luis